Sus Biblias en Segunda de Samuel, capítulo 24. Segunda de Samuel, capítulo 24. Amén. Márquelo y abra también Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 17. Segunda de Samuel, capítulo 24 y Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 17. Cuando lo tengan todos me dicen amén. Amén. Vamos a usar los dos libros. Podríamos llegar a usar hasta 3, pero vamos a usar 2 nada más. Doble hojita, se sabe que está ahí. Samuel, capítulo 24 y Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 17. Después de Samuel vienen Primera de Reyes, Segunda de Reyes y después viene Primera de Crónicas. Ayúdense, hermanos. Primera de Crónicas 21, 17. Eso es bueno. versículo 17. Doble la hojita, márquenlo. Tienen que tener separadores. Según el Samuel 24. Gloria a Dios. Gracias. ¿Estamos todos? ¿Sí? Pónganse todos de pie. Así leemos en el nombre del Señor. Dice así la palabra en Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1. El Señor volvió a encenderse en ira contra los israelitas e incitó a David contra ellos, ordenándole que hiciera un censo de Israel y Judá. Y de ahí vamos a Crónica 21:17 que dice: y David dijo a Dios: yo fui quien mandó hacer el censo de la población. Yo soy quien ha pecado y ha hecho mal. Pero, ¿qué han hecho estos inocentes? Señor y Dios mío, yo te ruego que tu castigo caiga sobre mí y sobre mi familia, pero deja de herir a tu pueblo. Y en el 22 dice: entonces le dijo David a Ornán: cédeme este lugar donde trillas el trigo para construir allí un altar al Señor. Y en el 23 dice: tómelo su majestad y haga lo que le parezca mejor. Pero en el 24 David le contesta: te lo agradezco, pero tengo que comprarlo, todo por el precio exacto, pues no te voy a quitar lo tuyo para dárselo al Señor y ofrecerle un holocausto que no me haya costado nada. Palabra de Dios, tomen asiento. Vamos a ir al desarrollo de esta palabra. Quizás no entendieron muy bien todo lo que leí, pero cuando empecemos a desarrollar se van a dar cuenta. Dice en el primer versículo que el Señor volvió a encenderse en ira contra Israel e incitó a David contra ellos, ordenándole que hiciera un censo. Evidentemente aquí no podemos encontrar cuál era la razón por la cual Dios
se levanta en ira contra su pueblo. Evidentemente debe haber habido alguna desobediencia dentro del pueblo para que Dios tome esta medida con su propio pueblo. Pero ustedes saben que Dios tiene la capacidad de poder usar aún todas las personas que tiene a su alrededor, por mejor que sean y más santidad que tengan. Dios hace lo que a Él le place con nuestras vidas. Así como en otra oportunidad lo utiliza Satanás para quitarle todo a Job. Aquí vemos que Dios se levanta en ira y utiliza a David. Utiliza a su ungido para hacer algo contra el pueblo. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque Dios es así. Él toma lo que tiene a mano para ponerlo a su servicio, aquel que está a su servicio, para hacer una tarea que Él considera que debe ser ejemplar. Y aquí vemos que lo utiliza David para hacer un censo. ¿Pero por qué lo utiliza David? Lo utiliza David porque sabía que dentro del corazón de David, como rey, él venía ya en la plenitud de su reinado, de muchas conquistas, con un ejército muy poderoso, había conquistado todos los territorios que Dios le había dicho que iba a conquistar. Pero dentro de su corazón existía algo que se llama orgullo. ¿Me van entendiendo por ahí? El orgullo es algo que nos hace creer que somos quizás mejores que Dios. Por orgullo, Dios lo expulsó a Satanás de los cielos, porque él estaba orgulloso y quería ocupar el lugar de Dios. Dice la palabra que él se quería centrar en el estrado de Dios. Y nosotros no podemos ocupar el lugar de Dios. Entonces él sabía que en el corazón de David había un orgullo, que él creía que todas las conquistas que había hecho, las había hecho porque él tenía un ejército poderoso. Entonces lo manda a hacer un censo. ¿Qué finalidad tenía el censo? Saber cuántos guerreros él podía tener, aparte de la tropa que tenía. Si usted lee lo que yo le indiqué, va a encontrar con que el censo duró 9 meses, casi 10 meses. Y ahí dice las cifras que había de personas que podían empuñar un arma. Jóvenes y no jóvenes. Con eso Dios tuvo prueba de que David en su corazón tenía orgullo. Pero no le fue fácil a David, porque la palabra dice de que él, el primer choque que tiene, lo tiene con su lugarteniente Joab, que él se niega: Señor, ¿para qué vamos a hacer esto? Es que no te conformás con todo el ejército que tenemos, que querés saber. Y bueno, empiezan órdenes de aquí, órdenes de allá, y Joab agacha la cabeza y va y cumple lo que le dice su comandante, el rey. No convencido del trabajo que tenía que hacer. No estaba convencido. El que estaba convencido de lo que estaba haciendo era Dios. Y muchas veces nosotros no intuimos que muchas veces Dios mueve sus fichas como Él quiere y utiliza al hermanito o utiliza a los pastores para corregir nuestras faltas, como lo hizo en este caso.
utilizó a David para corregir su propia falta, para hacerle ver su propia falta. Pero también lo utilizó como brazo fuerte contra el pueblo. Porque él tenía algo contra el pueblo. Evidentemente la Biblia no lo menciona aquí, pero seguramente había algo que no estaba bien, por lo cual Dios estaba haciendo esto. Y esto nos lleva a entender que nunca pensemos que estamos firmes, sino que tengamos cuidado por dónde caminamos y lo que hacemos, porque nuestra dependencia no es de nosotros mismos, sino dependemos de Dios. Tenemos que aprender que aquí dependemos todos de Dios. Ustedes están subordinados a nosotros. Yo estoy subordinado a la sierva y la sierva está subordinada a Dios. Hay una interconexión entre uno y el otro porque somos un cuerpo, dice la palabra. Y ese cuerpo tiene una cabeza que es Cristo. Todos dependemos uno del otro, pero el final de todo es Cristo. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así. Todos dependemos de Él. Somos su creación y nos movemos como Él quiere que nos movamos. Muchas veces nosotros creemos que las cosas son así y no son así porque Dios considera que no son así. Dios nos deja caminar, pero llega el momento en que Él dice, no, así no tiene que ser. Otra cosa que vemos aquí es que Joab tiene que ir a hacer el capricho del rey. El rey se había encaprichado en hacer un censo, aunque Joab no lo veía muy bien. Muchas veces nos mandan a hacer una tarea, no estamos convencidos de hacer esa tarea, pero tenemos que cumplirla. La tenemos que cumplir. Y muchas veces esa tarea es un capricho del que nos manda a hacer la tarea. Pero ese capricho tiene un fin. Ese capricho tiene el fin de que nosotros hagamos aún lo que nos no guste hacer. Hay muchos que no les gusta hacer, por ejemplo, ir a limpiar el baño. No, yo soy pastor, no voy a ir a limpiar el baño. No, yo soy el colaborador, soy la mano derecha de la sierva. Aunque la sierva sea zurda, el baño no lo limpio. ¿Y quién lo limpia el baño? Ah, que lo limpia el hermanito fulano de tal, que es el último que llegó. Pero yo te estoy mandando a vos. Ah, no, pero yo no voy. Cuando cometemos ese tipo de pecado, le estamos diciendo a Dios, yo estoy para hacer determinadas cosas, para esas otras a mí no me mandé. No me mandé porque yo no las voy a hacer. Mira, vamos a hacer una cosa, Dios, yo para limpiar baño no estoy, yo estoy para hacer milagros. Entonces, dejamos de depender de Dios para querer depender de nosotros mismos. Y el hacer milagros no es de nuestra dependencia, es dependencia de Dios, porque el que hace el milagro es Dios. Nosotros somos un instrumento que usa Dios, como puede usar un perro que pasa por la puerta, mueve la cola, te toca y te sanó. ¿Me van entendiendo? Pero muchas veces no lo miramos así. Ese que nunca viene a la iglesia me tiene que mandar a mí. ¿No les pasó eso? ¿No les pasó eso en el trabajo? Ese me tiene que mandar a mí. Si ese no sabe nada.
pero lo pusieron de jefe. ¿Me van entendiendo? Dios utiliza a quien quiere, aunque ese no lo pasemos, aunque sea un huesito de pollo que se te crea cruzado acá. ¿Por qué? Porque nos tiene que moldear, y nos moldea con el rebenque que no nos gusta. Y eso es lo que estaba haciendo acá Dios. Estaba corrigiendo a su pueblo, y a la vez que corregía a su pueblo, lo estaba corrigiendo al rey. Pero resulta ser que el rey era su ungido. Muchas veces creemos que estamos como David en el trono allá arriba y ya no tenemos más nada que hacer, ya cumplimos todo. Hermanos, para Dios nunca cumplimos todo. Siempre tiene una ficha para jugarnos Dios. Nunca creamos que ya llegamos, porque siempre Dios tiene algo para sorprendernos, como le pasó a David. Pero Dios también hace otra cosa con David. ¿Recuerdan ustedes que yo le dije que el censo duró 9 meses, 10 meses? Tuvo suficiente tiempo para pensar David si la tarea que él había mandado hacer estaba bien o estaba equivocada. Dios empieza a trabajar en nuestras vidas muchas veces después de que nosotros hicimos algo que nos mandó a hacer, porque nos tiene que corregir. Pero ¿por qué empieza a movernos adentro de la cabeza después que hicimos algo que no estábamos seguros de que estaba bien o que estaba mal? Porque Dios está aplicando la disciplina de corrección y tiene que hacer que nosotros entendamos que lo que hicimos antes estaba mal. ¿Para qué? Para que no lo volvamos a hacer de nuevo, para que no volvamos a meter la pata en el pozo. ¿Van entendiendo? ¿Van entendiendo lo que les quiero decir? Cómo trabaja Dios con nosotros, sus hijos, sus siervos. Dios no le importa. Dios tiene que corregirnos porque dice que se pone la arcilla cuantas veces quiera sobre la rueda para hacer la pieza de la alfarería. Y muchas veces cuando se está por terminar esa pieza se raja y hay que volverla a hacer un bollo y volverla a hacer de nuevo. Nunca nos tenemos que olvidar que nosotros somos un pedazo de barro en las manos del alfarero que es Dios. Cuando nosotros creemos que ya estamos listos para entrar en el horno, Dios encuentra una rajadura en nuestra vida y vuelve a empezar a hacernos de nuevo. Y empezamos a sufrir y le decimos: Señor, ¿por qué me pasa esto? He caminado tanto tiempo al lado tuyo y ahora te encontré que tenés algo que no se veía antes. Ahora afloró algo en tu vida que estaba escondido. Y Dios tiene que cambiar porque no te puede promover con esa falla. ¿Me van entendiendo? ¿Por qué? Porque si fuese un elemento como esto, fallado, ¿quién lo quiere comprar? Nadie. Pero en el caso de nosotros, cuando estamos fallados, le dejamos abierta una puerta al enemigo para que el enemigo nos acuse. ¿Qué me venís a decir vos cuando le estamos dando palabra a una persona que está en la droga,
¿qué me venís a decir vos que te crees el evangélico, el hijo de Dios, que andás con la Biblia debajo del brazo, si vos a la noche te fumás un porro? ¿Me entienden lo que le digo? Le pongo este ejemplo bruto así. La mancha que Dios encontró en nosotros para ponernos en la rueda del alfarero de nuevo. Dios quiere perfección en nuestras vidas. Quiere que cada día estemos mejor. ¿Por qué? Porque es la única forma de que podamos recibir todas las cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Qué dice Deuteronomio 28? Si tú siguieres mi mandamiento, y después dice más abajo, yo abriré mi tesoro que está en los cielos. No podemos llegar al tesoro que está en los cielos si nuestra vasija está pinchada. Si lo que nos está dando Dios se pierde por una rajadura que nadie la vio y la tenemos escondida, pero es visible para Dios. Era eso lo que estaba haciendo Dios con David. Y David era su ungido. Un hombre que él lo tomó de pequeño. Pero David también tenía sus fallas porque era un humano igual que nosotros. No era un extraterrestre. Los hombres de acá de la Biblia no son seres extraterrestres, como andan diciendo por ahí ahora. Eran seres humanos igual que nosotros, llenos de fallas. Pero si ellos llegaron, ¿cómo no vamos a llegar nosotros? Si ellos pudieron, ¿cómo no van a poder ustedes? Amén. Ya sé, ninguno de ustedes se llama David. Pero ponga el nombre que usted quiera poner acá. Póngale Hernán. Póngale Marcelo. Póngale Pedro. El nombre que usted quiera. A ese varón. Y va a ver que usted lo puede hacer. Solamente, como yo le decía en una palabra anterior, me lo tengo que proponer en el corazón. Tengo que proponérmelo acá adentro. Hacerle una idea fija acá adentro. Yo tengo que conseguir aquello. ¿Y cuál es el camino firme? Constancia con Dios, para que Dios me abra el tesoro que tiene en los cielos. Es la única forma, no hay otra. Yo le decía que